no es suficiente garantía llamarse también la Villa de Todos los Santos. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas de este martes 23 de octubre del año 2018. Ya estamos prestos todos a compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa. Vamos a saludar, como debemos hacerlo al inicio del programa, a las audiencias de Radio Caracas Radio RCR 750M, transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860M, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander. En Colombia, la audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del estado Táchira y parte del estado Barinas, y también las audiencias, seguidores de los sitios en internet, en YouTube, de Venezolanos por la Información, BPI, de @Noticias7D, Noticias 7 Días. También enviamos a todos ustedes el abrazo y el saludo de nuestro equipo de la página de soporte en venezuela1.com. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oreana Opina en la asistencia de producción, Pedro Prado, quien vendrá en esta oportunidad también con sus 4 del patíbulo, y quien les habla, Eduardo Llanes en la dirección técnica, y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. En la conducción central del espacio les decimos hola, de nuevo bienvenidos, y prepárense a participar con nosotros para la parte final del programa. A través del 0212-482-9750 estaremos abriendo nuestra ventana de participación. La voz de Dios, la voz del pueblo. Hoy vamos a iniciar invitándolos de inmediato a que vengan con nosotros a un primer recorrido por distintas noticias que se han registrado durante las últimas horas y que no pueden quedar en el tintero, para lo cual le pido el favor a Eduardo Llanes, nuestro director, que me dé la señal de costumbre con su orquesta exclusiva. Venga. Vamos a ocuparnos de la situación del clima en el país, que como todos ustedes saben, durante los últimos días, no me refiero solamente a Carayaca, al puerto de Carayaca, independientemente de que García Carneiro diga que todo está normalísimo por allá con las lluvias. Sabemos la tragedia que han causado distintos deslaves que se registraron a propósito de las vaguadas de los últimos días. Voy a comenzar leyendo información sobre lo que ocurrió ayer y que sigue siendo un saldo a la espera de que recrudezcan las lluvias. Eso estaba vaticinado para esta tarde. Son varias horas más de mal tiempo, lo que ha dicho INAME espera para distintas zonas de Venezuela. Reviso el diario La Nación. Al menos 100 viviendas afectadas en Caracas por intensas lluvias. El ministro de Interior, Néstor Reverol, anunció que al menos 100 viviendas resultaron afectadas ayer en Caracas por las intensas lluvias que se registran desde la semana pasada y que produjeron inundaciones en algunas vías y el desbordamiento parcial del río Guaire. Recuerden también que en el municipio de Baruta se produjo el deceso de un menor, ¿no? Producto de las lluvias se registraron algunas afectaciones en la Gran Caracas. Se produjo desbordamiento parcial del río Guaire a la altura del sector La Línea de Petare, causando anegaciones en 100 viviendas. Vamos a revisar ahora la situación del estado Táchira, donde tenemos audiencia en 2 emisoras. Vamos a ver, 450 familias
damnificadas en Táchira por las fuertes lluvias. Se me había caído la comunicación. ¿Es así, Selene? Por favor, dame cuenta de eso. A ver. Vamos, ya está así. Estamos hablando de la situación de 450 familias. Déjame volver entonces a las noticias. Ok. Voy a una cita textual de Protección Civil, del director de Protección Civil, el representante Jaiber Zambrano, en el Táchira. Estamos hablando de la frontera con Colombia por Puerto Santander. Este río hizo estragos, incluso Puerto Santander del lado colombiano estuvo en alerta roja y su alcalde mandó a evacuar toda la ciudad porque el río se desbordó más hacia Colombia que a Venezuela. Repito, 450 familias damnificadas en el estado Táchira. Una situación especialísima se ha presentado hoy con información que revelara el expreso político Loren Salet, desde la Madre Patria, desde España. El expreso político, y leo al diario El Nacional, denunció que Luisa Ortega Díaz, la fiscal general en el exilio, tenía total conocimiento de lo siguiente. A ver. Este martes Loren Salet que Catherine Harrington, vicefiscal del Ministerio Público, recuerden que durante las últimas horas pudimos conocer que Tarek William Saab destituyó de su puesto de vicefiscal a Catherine Harrington. Bueno, ¿qué ha dicho Loren Salet? Catherine Harrington, vicefiscal del Ministerio Público designada por el Tribunal Supremo de Justicia, ella dio las torturas que le hicieron sufrir durante su reclusión en La Tumba, en el recinto penitenciario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela. Más adelante repondremos a ustedes parte de la rueda de prensa que ofreció en Madrid Loren Salet. Luis Almagro, a quien vamos a dejar escuchar dentro de algunos segundos, ha dicho: Estado venezolano ha sido comido por el narcotráfico. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, indicó este martes que el Estado venezolano ha sido completamente comido por el narcotráfico. Participó en el foro ¿Están las democracias latinas? Creo que se nos está cayendo mucho la comunicación, ¿no, Selene? Tenemos problemas, muchos problemas. Háblame, Selene. Sí, participó en el foro del Miami-Dade College, estaba hablando yo, de Luis Almagro. Si seguimos así, vamos a tener grandes complicaciones para continuar con el programa. El programa, por cierto, no está saliendo por complicaciones técnicas debidas al mal clima de los transmisores de Radio Caracas Radio, ¿no? Entonces no estamos saliendo en el dial 750. No obstante, seguimos haciendo el esfuerzo a través de internet, de rcr.tv, que es la radio que se ve, pero bueno, ya llevamos en pocos minutos 2 caídas de la comunicación. Bueno, y voy, antes de dejarles escuchar a Luis Almagro, a leer una canción que tiene que ver con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien ha dicho que la caravana de migrantes hondureños es financiada por Venezuela. Migrantes hondureños que van rumbo a los Estados Unidos y sobre lo cual hay tanta alerta porque ustedes saben que Donald Trump ha dicho que no les dejará pasar y ha amenazado con retirar ayuda a varias naciones centroamericanas por permitir que esta caravana se dirija hacia el norte.
El presidente de Honduras señaló a los responsables del desplazamiento de ciudadanos que pretenden llegar al territorio estadounidense. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, le informó que la caravana de migrantes hondureños que se dirige hacia Estados Unidos fue financiada por el gobierno de Venezuela. El presidente de Honduras me dijo que la caravana fue organizada por grupos de izquierda hondureños, financiada por Venezuela y enviada al norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera, aseguró Mike Pence. El vicepresidente subrayó que el ejecutivo estadounidense liderado por el presidente Donald Trump hará todo lo que esté en su poder para evitar que esta caravana llegue a su territorio y viole la frontera sur del país. Esto, pica y extiende. Recuerden ustedes que sería una manera de competirle a la migración venezolana que va por distintas partes del continente y del mundo a propósito de huir al desastre del régimen madurista. ¿Qué ocurrirá en las próximas horas? Estemos atentos a esto. Por último, voy a leer la información de Federica Mogherini. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿No? La representante de la Unión Europea dice que no hay condiciones para un diálogo en Venezuela. La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo este martes 23 que no se dan las condiciones para un diálogo o una mediación en Venezuela, si bien señaló que deben intentarse todas las opciones pacíficas para atajar la crisis política, económica y humanitaria en el país. Sobre eso conversaremos más adelante con nuevamente se cayó la comunicación, ¿no? Vas a tener que llamarme por teléfono, Selene, por favor, si eres tan amable. Vamos a dejarles escuchar ahora un despacho de Vivo Play, en el que Luis Almagro hace mea culpa y le dice a la comunidad internacional que puede ser responsable de que se esté desaprovechando un gran momentum para poner fin al régimen madurista. Adelante, Selene. Debemos asumir las culpas que tuvo la comunidad internacional en octubre y comienzos de noviembre del 2016, cuando indujo a la oposición a un diálogo del cual no iba a salir nada y se perdió el momento más fuerte que tenía el pueblo venezolano en la calle, con 4,5 millones de personas que estaban pidiendo ir a Miraflores, estaban pidiendo derrocar a Maduro. Definitivamente ese fue el momentum que edificó el pueblo venezolano, y ese momentum se lo echó abajo, se lo hizo perder por culpa de la comunidad internacional. Hoy la comunidad internacional tiene que dar respuesta para tener preso a los dictadores venezolanos que definitivamente se han instalado en el gobierno, en el poder, pero que siguen ejerciendo actividades delincuenciales. Ese apoyo internacional es esencial. Bueno, escuchaban ustedes este extracto de la participación en el Miami-Dade College del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. Al regreso intentaremos comunicación con William Dávila. Selene, vamos a intentar la comunicación conmigo por otra vía, si eres tan amable, porque esta del Skype está severamente inestable. Ya venimos con más. No se muevan de ahí. Esto es La Entrevista. La Entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta.
Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Son las 6:18. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Duélale a quien le duela. Y así como las aristocracias degeneran en oligarquías, las democracias degeneran en oclocracia o gobierno de las muchedumbres, cosa distinta al pueblo, es una forma errónea de retratar lo que ha pasado en Venezuela. Claro que son muchedumbres conectadas a vicios, parasitarias y a la espera de dádivas del poder, envenenadas hasta el colmo de la locura violenta para defender a sus amos, las que muestra el régimen permanentemente en sus saraos mediáticos para aparentar ser un gobierno popular. Y en este tipo de muchedumbres que corean los hashtags de Diosdado Cabello todos los miércoles por la noche, por ejemplo, se incluyen civiles y militares que degeneraron desde su deber ser de ciudadanos asidos a la Constitución y a las leyes. Pero a juzgar por el expresidente polaco Lech Wałęsa, un corrido en todas las plazas de la lucha contra el oprobio comunista, el caso venezolano no es oclocracia, no es ni siquiera una dictadura porque no atiende al liderazgo de un hombre fuerte. Es, en cambio, un inédito fenómeno de secuestro del poder por parte de una suerte de corporativas del narcotráfico y del terrorismo. En el sitio Impacto Citizen News Agency se destaca que la apreciación del fundador del movimiento polaco Solidaridad es replicada por el dirigente Antonio Ledesma en la búsqueda de mayor comprensión de los venezolanos dentro y fuera del país y de la comunidad internacional toda sobre lo que realmente ocurre en nuestra nación. Lech Wałęsa, según esta publicación, asegura que Venezuela tendría que ser intervenida por fuerzas de coalición internacional para preservar la paz mundial, pues está secuestrada por un grupo de neotraficantes y terroristas. La mención del líder polaco viene a colación porque, de otra parte, con la nueva óptica de la Moncloa, y me refiero al gobierno español del socialista Pedro Sánchez, nuevo mejor amigo del movimiento Podemos, sanguijuela que ha chupado finanzas al chavismo y que ha crecido bajo la batuta del parlamentario Pablo Iglesias, se insiste en que la comunidad internacional reenfoque el caso Venezuela y la enrumbe en el camino de un nuevo diálogo. Pedro Sánchez no ha tenido éxito porque, además, pidiendo que la Unión Europea se la piense de nuevo, mejor más suavecita frente al régimen encabezado por Maduro, lo que ha logrado es que en 2 semanas consecutivas la vocera de la Unión, Federica Mogherini, insista en que no hay condiciones para diálogo, en que no se flexibilizan las sanciones a personas conectadas al régimen y que, en todo caso, se seguirá evaluando la posible conformación de un grupo de contacto con gobierno y oposición para hacer una hoja de ruta hacia la solución del problema. En esta fecha, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha sido por demás duro en la autocrítica. Señala que la falta de unicidad
de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela es responsable de que se desaproveche el momentum de poner fin al régimen madurista. Lo de Almagro a la comunidad internacional es lo de él con aquellos, pero mal podríamos referirlo nosotros sin mirarnos hacia adentro. ¿Cómo va a haber unidad de criterio de la comunidad internacional si la inmensa mayoría en Venezuela que se opone al régimen de Maduro no hace sino lanzar señales confusas y de mayor y mayor división cada día? ¿Cómo es que no somos capaces de decirle a la comunidad internacional que es por este camino o por este otro que nos hemos determinado avanzar para poner fin a este gobierno oprobio y que es en esa orientación que pedimos con todo derecho, con toda legalidad, que se ejerza el deber de la protección humanitaria? De nuevo, cobra fuerza la necesidad de que todos así carguemos a cuestas insultos, acusaciones, campañas destructivas, todos cuantos en verdad quieran salir de lo que representa Maduro y sus afiliados, sentados en una mesa en la que todo se debata, logren configurar una agenda común cuyo objetivo central sea el fin del régimen y el tránsito a la reconstrucción. Solo así, opiniones como las de Wałęsa y las de Pedro Sánchez, las de Donald Trump y las del liderazgo mexicano, por no citar más ejemplos, podrán encontrarse en un mismo camino y avanzar en la ayuda a la liberación de Venezuela. Mientras se siga perdiendo el tiempo, nuestra población, y nos incluimos en ello, seguiremos preguntando ¿hasta cuándo, Dios mío? Almagro seguirá denunciando la falta de efectividad de la comunidad internacional. Las facciones de la dirigencia política opositora seguirán sacándose las tripas y el régimen seguirá reinando sobre nuestra división. Y no hablo del chavismo originario como alternativa que se presenta ahora en el escenario, válgame Dios, porque me sacan la madre. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, tenemos al hilo telefónico al diputado merideño William Dávila, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Williams, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Tiempo que no había hablado contigo. ¿Cómo te va? Bueno, pues muy bien, muy pendiente de todo. Por ejemplo, quiero despachar esto rápido, ¿no? Ayer Andrés Pastrana estaba advirtiendo al mundo entero que estaba en marcha un plan de atentado contra María Corina Machado por parte de un tipo allí que estaría en la tumba, en el SEBIN, apodado tal y cual, y que haría pues que se preparara o se desarrollara un accidente, perdiera la vida María Corina, en fin. Pero unos días antes escuchamos de nuevo a Jorge Rodríguez involucrando a mi buen amigo William Dávila en el tema del asesinato de Robert Serra, y echar a andar una serie de acusaciones y de amenazas. ¿Qué ha pasado con eso, William? Bueno, mira, hoy Miguel Ángel, la Asamblea fue muy solidaria conmigo, la Asamblea Nacional, por unanimidad. Hubo un respaldo de todas las facciones y por supuesto del presidente de la Asamblea en un comunicado que se va a direccionar hacia la OEA, la Unión Europea, la comunidad, la Unión Internacional de Parlamentarios, Parlasur, Parlamérica, Parlatino, todas las organizaciones parlamentarias regionales y mundiales, porque por supuesto no son cosas que se pueden invisibilizar, ni yo me puedo quedar callado. He tenido respaldo pues de la comunidad internacional, de senadores, de parlamentarios, de Parlasur, de mi partido Acción Democrática, de todo el mundo, de la conferencia episcopal, etcétera, ¿no? Porque obviamente eso forma parte de ese plan para intimidar, para descalificar, para ponerte, pues tú sabes, nervioso todo el tiempo, de manera tal de que tú no puedas hacer nada, porque eso no lo tiran así gratuitamente. Nosotros vivimos esa época, porque tú eras diputado como lo era yo, cuando a ese muchacho lo mataron, que no fuimos precisamente nosotros, ni tengo que ver yo nada de eso allí. Y entonces han fabricado ahí un falso positivo, que obviamente tiene que llamar la atención de toda la comunidad,
que se preocupa porque lo conocen a uno, pero más allá de eso es porque eso es un plan. Ahí hay un plan que comenzó desde hace mucho tiempo, y en estas últimas semanas, fíjate tú el caso de Guardequesel, después vino el caso de Albán, que también electo por el pueblo lo matan, viene el caso de la diputada Adriana Pichardo, ahora el caso mío, y así sucesivamente, para ir como acallando a las voces pues que de la oposición que estamos luchando desde el punto de vista democrático por el cambio político y social aquí en Venezuela. Yo no me he quedado callado, Miguel Ángel, donde he podido decirlo lo digo, de manera tal de que me ponen vinculado en una red de criminales en donde me vinculan a mí con un tal Julio Vélez que en mi vida lo he visto, no sé quién es, pero me ponen en una foto, es decir, me exponen al escarnio público de manera tal de que indudablemente que cualquier cosa física, material que me pueda pasar, eso viene directamente de la Vicepresidencia de la República, porque ese infograma está en una hoja con un membrete y con un sello de la Vicepresidencia de la República, del área comunicacional y, por supuesto, de todo el logotipo del gobierno. Bueno, William, muy pendientes con eso, muy pendientes con todos los casos, ciertamente. Hay una caravana de nuevo terrorismo por parte del gobierno contra dirigentes que tienen que ver, en el caso tuyo, no solamente con la cosa interna, sino también con la cosa internacional que tanto le está preocupando al gobierno, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué tanto avanza la posibilidad de conformación de este comité de contacto que por segunda semana la Unión Europea ha mencionado como posible alternativa para buscar, digamos, una nueva ruta que pueda solucionar el problema con la ayuda internacional, el problema de los venezolanos? Bueno, mira, el jueves, que va a haber la reunión de la Unión Europea, y ahí va a hablar la señora Mogherini, yo creo que hay que estar muy pendiente, porque este jueves va a ser importante las informaciones. El tema de Venezuela va a ser un tema central de la reunión de la Unión Europea. Yo creo que van a salir indicaciones, van a salir decisiones muy importantes, y obviamente la Unión Europea pues es uno de los que ha venido presionando para la creación de un comité de contacto. Y yo me imagino que en eso tienen que ver los Estados Unidos, porque la comunidad internacional también tiene que unirse. No puede ser que por un lado una cosa, por el otro lado otra cosa, sino que igual la necesidad de unirnos aquí tiene que haber una sincronización, vamos a decir, táctica, coincidente de una serie de pasos que a nivel de la Unión Europea, las Naciones Unidas y países importantes como los Estados Unidos o Argentina y Brasil, o Chile aquí en América, México, que es una situación pues que hay que irla perfilando y analizando muy sui generismente, por decirlo así, de manera pues de que yo creo que esta reunión del jueves va a dar, tiene que estimular, y yo soy de los que abogo, porque necesariamente tiene que haber una coordinación, tiene que haber unidad entre nosotros mismos para poder sacar provecho de los avances internacionales. Ahora te pregunto, William, ¿por qué se hace tan cuesta arriba que aquí haya un acuerdo puertas adentro de todos los factores? No me refiero exclusivamente a los partidos políticos, a los otros factores que hacemos, me incluyo, vida en la lucha para el fin de este oprobioso régimen, en torno a una agenda común, en el que la discusión no sea precisamente quién es el líder, quién es el candidato, cómo es la cosa, sino que la hoja, el objetivo de salir del régimen sea suscrito por todos y el camino a seguir por todos sea algo en lo que nos esforcemos para definir y, digamos, lanzarle una sola voz a la comunidad internacional. Acompáñennos por aquí, acompáñennos por allá, porque los tenemos locos, William, ¿eh? Sí, yo creo, Miguel Ángel, que tiene que ver mucho con la confianza que debe haber. Y la confianza parte del principio de que los acuerdos se tienen que cumplir. Hace un año se hizo un acuerdo en el Hotel Pestana, en donde ahí todas las fuerzas opositoras llegaron a la conclusión de que un candidato tenía que ser electo por primaria o un líder de la oposición. Eso se firmó y yo estuve en ese acto en el Hotel Pestana. Ese documento lo leyó Henry en el mes de julio del año pasado. Eso no se cumplió. Fíjate, la Asamblea, con toda y la crítica que podamos tener, sobre todo porque, bueno, la eficacia nuestra está limitada en función de
del desacato y de la persecución del gobierno, pero nosotros no nos hemos rendido y estamos ahí funcionando. En gran parte, ¿por qué? Porque el acuerdo interno de la Asamblea se ha respetado. Desde el momento en que Henry fue presidente en enero del 2016, después vino Julio Borges, ahora está Omar Barbosa, ese tipo de acuerdo de gobernabilidad se ha respetado a nivel de las comisiones. Juan Requesens, por ejemplo, injustamente detenido. ¿Y quién está entonces fungiendo como presidente de la Comisión de Desarrollo Social? El compañero José Trujillo, diputado de Aragua. Pues no hubo problemas en cuanto a que la gobernabilidad, los pactos internos se cumplan. Eso es fundamental. Tiene que haber la confianza de que si tú llegas a un acuerdo, se cumple. Y en este momento se tiene que llegar a eso. Tienen que reunirse y llegar a acuerdos, porque esa es la política, llegar a acuerdos de verdad eficaces, que se den y que se cumplan. Entonces, ese es un elemento que lo menciono como un precedente de las cosas que nosotros tenemos que revertir aquí en Venezuela. Si se llegan a acuerdos, los acuerdos son para cumplirlos. A ver, pero el tema del tiempo compitiendo contra la necesidad de solventar ese escollo, William, es algo extremadamente crítico, porque el país no aguanta mucho más. Me refiero, la gente no aguanta mucho más. Y este tema de pactos de gobernabilidad y que un partido y otro, a ver, no pueden estar por encima del objetivo centralísimo de definir una hoja de ruta para salir del régimen. Es decir, que el tema de las candidaturas, el tema de que si hay primarias, no hay primarias, son cosas ya, digamos, de un evento posterior, me parece a mí. Por eso insisto en la pregunta. Un esfuerzo que reúna, por ejemplo, tanto a María Corina Machado, como a Henry Ramos, como a Falcón, a todos, que puedan debatir sus puntos de vista sobre el cómo se debe salir de este régimen cuanto antes, se está haciendo. Ese esfuerzo se está haciendo. ¿Alguien lo está haciendo en este instante? Yo creo que sí. No tengo, vamos a decirte, evidencias, cuestiones fidedignas, pero yo creo que sí. Incluso si tú analizas las declaraciones, muchas declaraciones están coincidiendo con sus matices, ¿no? Pero están coincidiendo en la necesidad que aquí se tiene que llegar a una salida transicional y transaccional, por decirlo así, a los efectos de poder salir de esta cuestión. Ahora, cuando yo hablaba del acuerdo, de lo primero que te mencioné, no me refiero a la parte esa, que si quién va a ser candidato, yo lo mencioné como un elemento de confianza, es decir, si hay acuerdo, cualquiera que sea, tiene que cumplirse. Me refiero al hecho que en este momento tenemos dos eventos. El evento de antes del 10 de enero, o sea, 2 meses, de un presidente que no es legítimo, con unas elecciones que no son reconocidas internacionalmente y que va a pretender tomar posesión el 10 de enero. Y por el otro lado, tenemos la situación país de una población que va a sufrir una hiperinflación con depresión, que cada día se acerca más el momento en que los 5 ceros van a volver a revivir. Entonces, ahí tenemos unos elementos sociales y políticos muy importantes que tienen que ser aprovechados por todos nosotros en un vasto movimiento popular, social, de asambleas de abajo hacia arriba, de hablarle a la gente claro, definir las acciones. ¿Nos van a echar plomo? Sí, nos van a echar plomo. Una manera de atacarnos a nosotros es todos esos falsos positivos que han venido creando, por ejemplo, en mi caso y mucho más. Pero yo creo que es allí. Asambleas populares, activar los gremios, movilizarse ahí, generar conciencia, hablar con la gente, cabalgar sobre la realidad social que estamos viviendo y por supuesto, tiene que haber un mensaje internacional, que también debe haber una postura internacional de la propia comunidad y que de esa manera se regularicen algunas cosas que están dentro de ese plan de trabajo internacional, por ejemplo, en materia de sanciones, en materia de la Corte Penal Internacional, en materia, por ejemplo, del Consejo de los Derechos Humanos, en materia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Esos son temas que están allí desarrollándose, que obviamente ponen al Estado y a los responsables del Estado en un nivel de culpabilidad colectiva e individual. Bien, te agradezco mucho estos minutos dispensados a la entrevista nuevamente, William. Un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad contigo siempre. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludos a ti y a todos. Bien, escucharon ustedes al diputado por el Estado Mérida, integrante de la Asamblea Nacional de la Comisión Permanente de Política Exterior, William Dávila. Vamos a hacer una pausa. Por la hora nos corresponde. Al regreso estaremos escuchando un extracto de la rueda de prensa ofrecida hoy en Madrid por Loren Saleh. Y vamos a conversar con el profesor Javier Tarazona a propósito del, otra vez, pavoneo de los alfiles, príncipes guerrilleros terroristas colombianos en nuestro país. Ya venimos.
Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, vamos a reponer para ustedes una parte de la rueda de prensa ofrecida en la capital de España, en Madrid, por el expreso político Lawrence Saleh, que tuvo palabras durísimas para Juan Manuel Santos. Dijo que había cometido el expresidente colombiano delitos graves por haberle entregado a las autoridades venezolanas, a las autoridades del régimen venezolano que lo llevaron entonces a su postración, a su secuestro, a su tortura, a su martirio allí, en las mazmorras del Sebin, en la tumba. Bueno, de esto y más habló Lawrence Saleh. Les dejo 2 minutos y pico de TV Venezuela y agradecemos la cortesía de TV Venezuela. Adelante, el material de Lawrence Saleh, por favor. Hola. Dentro del Sebin es una, o sea, estamos hablando que hay un comportamiento de tipo mafioso, criminal. O sea, hay que primero entender de que la lealtad o el compromiso es parte de una complicidad dentro de los delitos que cometen desde el Estado. Entonces hay también como una especie de cuotas, ¿no?, de poder. Bueno, este grupo pues, lo manejo yo, o a este otro grupo lo manejo otro. Lo que sé es que el presidente es responsable de todo lo que sucede, que el defensor del pueblo es responsable de lo que dice y que el fiscal también es responsable. Hay un debilitamiento terrible del régimen en sus propios cuadros. Ellos también son humanos y dentro de esos cuerpos de seguridad hay mucha gente agotada por lo que sucede, pero no ven otras alternativas, y esa es la verdad. Yo estoy cansado de lo que está pasando, estás más o menos consciente de las responsabilidades que tienen lo que hacen, pero no hayan otras luces, otras alternativas. Entonces eso hace que sea más lento los procesos de liberación. Con respecto a la salud, perdón. Me han hecho algunos exámenes de salud. Falta de vitamina D, y eso era algo predecible, que lo sabíamos. Lo único que, digamos, nos ha prendido algunas alarmas son problemas en el hígado, que no lo esperábamos, pues los problemas que venía trayendo eran en el riñón y en la parte renal. Todavía me faltan unos exámenes, unos estudios en parte urológica. Bueno, esto era despacho de TV Venezuela con parte de la vivencia de Lawrence Saleh
en sus más de 4 años de reclusión en el SEBIN. Recuerden lo que leímos más temprano. Acusa directamente a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, de estar en conocimiento del cómo Catherine Harrington era la que ordenaba en los sótanos del SEBIN las torturas en su contra. Estuve leyendo otros despachos, señala con mucha emotividad el momento en que saliendo del SEBIN pudo darse un abrazo con Juan Requesens a través de las rejas. Ha dicho Loren que es una persona inteligente, es una persona fuerte. Me refiero a Juan Requesens, que no lo van a vencer, no lo van a doblar dentro del SEBIN. Bueno, amigas y amigos, vamos, don Eduardo Llanes, de nuevo a otro recorrido de noticias que no pueden caer en el tintero. Espero tu señal para comenzar lectura en esta oportunidad de Efecto Cocuyo. Trabajadores que siguen en la calle reclamando por la unilateral decisión de Nicolás Maduro de acabar con la conquista de los contratos colectivos. A ver, trabajadores, estamos dispuestos a morir en la calle en defensa de nuestros derechos. Protesta unificada. Trabajadores de distintos gremios tomarán la Plaza Caracas el jueves 25 de octubre en rechazo a la eliminación de los contratos colectivos. Entregarán un documento con las exigencias dirigido al Ministerio del Trabajo y Vicepresidencia de la República. Viene la cita textual. Estamos dispuestos a morir en la calle en defensa de los derechos que se nos han arrebatado. Todas las medidas económicas que han tomado son en contra de la clase trabajadora, expresó Pablo Zambrano, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud, Petrasalud, en la mañana de este martes 23 de octubre, desde la esquina de Pajaritos frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional. Trabajadores de la administración pública como del Metro de Caracas, la Cancillería, universitarios, sector salud de algunos ministerios y otras áreas manifestaron con consignas y pancartas por derechos laborales. Otra información, la leo del diario La Nación, en La Nación Web. Una persona herida fue el resultado de un incendio cerca de la planta de PDVSA en Guatire. Eso ocurrió la mañana de este martes. Hay algunos videos por demás espeluznantes de cómo se veía eso desde las urbanizaciones cercanas a donde se registró el incendio. Un incendio registrado la mañana de este martes en las cercanías de la planta de distribución de PDVSA en el Ingenio Guatire dejó como saldo una persona herida tras recibir quemaduras en 90% de su cuerpo. El comandante de los bomberos del municipio Zamora, José Arcay, indicó que la persona fue trasladada inmediatamente al Hospital General de Guatire y que los colegios cercanos al lugar fueron evacuados por los bomberos del municipio Plaza en compañía de los funcionarios de Protección Civil Miranda. A ver, las autoridades informaron que el incidente se produjo en las riberas del río Guaire y que ya la situación había sido controlada por los funcionarios. Si ustedes vieran las humaredas, las columnas de humo, bueno, el alcalde del municipio Zamora, Hugo Martínez, a través de la red social Twitter, indicó que la planta se encuentra operativa y desmentía la tesis de una explosión, ya que más temprano usuarios reportaban haber escuchado varias detonaciones. Yo escuché las detonaciones en varios de los videos que circularon por distintas redes sociales. Gravísimo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que les dije, talento sin probidad es un azote, ¿no? Yo no sé si tienen talento, probidad no la tienen y talento parece que no. Por lo menos la más mínima expertise no la tienen para manejar cosas tan delicadas como instalaciones petroleras. Voy a runrunes, runrun.es. Foro Penal dice que hay 75 militares y 153 civiles privados de libertad. Alfredo Romero, director del Foro Penal venezolano, informó que hasta el pasado 21 de octubre había 234 detenidos, de los cuales 78 son militares y 156 son civiles. Romero detalló que hay 34 mujeres detenidas y 200 hombres apresados, algunos de ellos detenidos en sus casas. La lista fue enviada a la Organización de las Naciones Unidas y al secretario general de la OEA, quien certificó una vez más la cifra de venezolanos que siguen siendo víctimas de un régimen que viola derechos humanos y priva de libertad a la disidencia por motivos políticos. Y bueno, íbamos a hablar con el profesor Javier Tarazona sobre la participación de Rodrigo Granda, el canciller de la FARC en territorio venezolano, en algunas asambleas para hablar de paz. Imagínense ustedes.
Y esto es el canciller de las FARC. ¿Por qué queríamos hablar particularmente con él? Bueno, porque él ha denunciado la permisividad, por ejemplo, de parte de Conatel para que emitan su programación guerrillera y terrorista por lo menos 3 radioemisoras, mientras han cerrado emisoras de venezolanos en toda la zona fronteriza, ¿no? Y bueno, sobre todo porque seguimos muy impactados por la participación del Ejército de Liberación Nacional en el arco minero al sur del país. Sobre eso leeré información del Nacional, que cita a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional. Hay preocupación indígena por posicionamiento del ELN en el país. A ver, Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional, durante su alocución en la sesión de este martes en el Parlamento, denunció la presunta vinculación del Ejército de Liberación Nacional con las muertes que se han registrado en Tumeremo, Estado Bolívar. Aseguró que el ELN ha estado involucrado con las masacres de mineros en esa entidad y expresó que el grupo armado es una red de corrupción que actúa en Guayana, Estado Bolívar. Además, señaló que tienen presencia en otras entidades, oigan bien, como Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Ahí está, tomados por las organizaciones terroristas guerrilleras. Era por eso que Les Valesa dice que el gobierno actual no es una dictadura, sino que es una suerte de secuestro del poder por parte de corporativas, de neotraficantes y neoterroristas. Bueno, dejamos hasta aquí entonces, amigas y amigos, este recorrido. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa de esta hora y ya venimos con muchísimo más de la entrevista. No se muevan de ahí. Son las 6:48. Sintonícenos a través de La Facebook, Entrevista. @RCR750. La radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha La convertido en un vía Entrevista. crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, el Ejército de Liberación Nacional en Zulia, en Apure, en Táchira, en Bolívar. Y esto que Javier Tarazona y su organización de derechos humanos, Redes, ha rechazado, tiene que ver con la participación del canciller Rodrigo Granda, canciller de la FARC, en un simposium sobre paz que se dio en Guárico, a propósito de la organización que hizo para tal evento la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, ubicada en San Juan de los Morros. Bueno, recuerda Tarazona que Rodrigo Granda debe dar respuesta del secuestro de más de 150 venezolanos que aún están privados violentamente de su libertad. Tarazona señaló que con estos antecedentes Granda no tiene bases para hablar sobre la paz en una universidad venezolana. ¿Cuál es el aporte que el señor Rodrigo Granda le puede dar a la universidad venezolana? ¿De qué sirve que un terrorista, que un sujeto que tiene sus manos llenas de sangre y de cultivos de droga, un corresponsable del deterioro de la infancia y de la adolescencia? Se preguntaba Javier Tarazona. Rechazamos contundentemente que las instituciones del Estado sigan siendo permeadas por estos grupos irregulares. Con esto vamos a dar paso de inmediato, amigas y amigos, a las 4 del patíbulo. Ya está don Pedro Prado preparado. Así que, Eduardo, cuando tú quieras. Las 4 del patíbulo. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Hola Selene.
la recién graduada. Hola Oriana, ¿cómo estás Eduardo? Bueno, vamos con lo que nos corresponde. La primera, el economista Luis Oliveros calcula que antes que finalice este mes de octubre, la paridad cambiaria será de 300 bolívares por dólar. Nada más y nada menos, 300 bolívares por dólar en el mercado paralelo. Yo opino, y Maduro y sus ineptos insistiendo con la artimaña de su plan de recuperación económica, sobre todo promoviendo este plan con esa patraña que llaman Petro, tal vez el quien pueda. La segunda, de nuevo muere un niño en la unidad de nefrología del desasistido Hospital JM de Los Ríos aquí en Caracas. Se trataba de la niña Laura Araujo, de 1 año y 2 meses de edad, quien murió por un padecimiento renal porque no pudo ser tratada en el citado centro asistencial. La infante es la tercera que fallece en esta unidad en los últimos 8 meses, a pesar de que a esa unidad del JM de Los Ríos se le otorgó una medida de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medida que el gobierno se niega a cumplir. Yo opino, o mejor dicho, me pregunto, ¿qué pensará de esta, la mixtificadora de la verdad de la constituyente Tania Díaz, quien acaba de decir que están saboteando los opositores todos los servicios públicos? No quisiéramos pensar que esta señora entiende que la niña Araujo murió por conspirar contra su inhumano gobierno. Con esta gente todo es posible. De acuerdo con el Observatorio Venezolano, esta es la tercera, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, en una semana 51 presos se fugaron de cárceles de Lara, Nueva Esparta y Zulia. Sobre este grave hecho, las autoridades nada han dicho. Yo opino, esto solo pasa en la Venezuela gobernada por el chavismo. Los presos de Iris hacen lo que les da la gana mientras ella es feliz. Y los del SEBIN los suicidan. Me cortaste, Eduardo. Los presos del SEBIN los suicidan. La cuarta. El expresidente colombiano Andrés Pastrana calificó a Nicolás Maduro como el nuevo Pablo Escobar del continente. Yo opino, curiosa esta aseveración del expresidente Pastrana. Escobar era colombiano, por allí dicen que Maduro también. No me consta. Al jefe del cártel de Medellín le decían el patrón del mal. Y por lo que estamos viviendo en Venezuela, ese apodo también le cuadra al hijo del fallecido capo de la revolución. ¿No les parece? Señor Miguel. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Recuerda, ¿no? El patrón del mal, Pablo Escobar Gaviria, cuando se le metía entre ceja y ceja a alguien, era capaz, según la serie de televisión que vimos, de decir algo así: mire usted, sígase metiendo y va a ver que le mato a su hermano, a su hermana, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos y a su abuelita. Y si su abuelita está muerta, la desenterramos y la volvemos a matar. Y que mucho cuidado, Pedro. No, escúcheme, lo que pasa es que el que compara, o a quien compara, el expresidente Pastrana no necesita decir eso. Simplemente con trabajar diariamente lo hace. Bueno, muchas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, con el favor de Dios. Volvemos a contactarnos. Bien. Amigas y amigos, al cierre, recuerden ustedes que los trabajadores de distintos sectores están pautados para el próximo jueves en la Plaza Caracas, centro de la ciudad capital. Plaza Caracas. De pronto, vamos a dejarles entonces escuchar una de las tantas declaraciones que se emitieron en este día martes 23 de octubre. Dinora Correa, secretaria de Legislación Laboral del Sindicato de Trabajadores del Magisterio, le ha dicho a Aristóbulo Istúriz, siendo vocera de los maestros, que como los demás trabajadores, todos están rechazando el fin de las contrataciones colectivas. Repito, le ha dicho a Aristóbulo Istúriz que se ha convertido abiertamente en un violador de los derechos humanos. Escuchen ustedes
por cortesía de Vivo Play, la declaración de Dinora Correa, secretaria de Legislación Laboral del Sinditem. Voluntad popular. Hoy los educadores también decimos que nos unimos al resto de los sectores de trabajadores, al sector de la salud, al sector eléctrico, al sector del petróleo, de la construcción, porque es inaceptable lo que está sucediendo en este país y con el salario de los educadores. Le queremos decir al ministro, al peor ministro que ha tenido educación, al profesor Isturiz, que es inaceptable lo que está haciendo con el salario, que es inaceptable que hoy por hoy se haya convertido en un violador de los derechos humanos, porque el salario es un derecho humano establecido en la legislación laboral, establecido en los convenios internacionales, así como en las convenciones colectivas. No vamos a permitir que nos aniquilen nuestras convenciones colectivas, los derechos que hemos alcanzado durante lucha, desde el año 69, cuando se firmó la primera acta convenio que le costó al magisterio calle, sudor y lágrimas, que venga hoy el ministro disfrazado de pesubista, que se quitó el traje de maestro y se puso el del PSUV para aniquilar nuestro salario. Hoy le decimos a Venezuela, que estamos en pie de lucha y vamos a continuar. Al ministro lo emplazamos a que haga una consulta con todos los sindicatos del magisterio venezolano, inclusive con SINAFUN, porque a todos los maestros, a ningún maestro le alcanza lo que gana en este momento, ni siquiera para cubrir el uniforme de uno de sus hijos. Cortesía de Vivo Play. Muchísimas gracias al equipo de Vivo Play. Ahora, hay un estúpido en este cuento. Porque Nicolás Maduro dice que para qué tanta alaraca. Si, vamos, el nuevo salario, ese de 1.800 bolívares, está muy por encima, dice él, muy por encima del mejor de los salarios que tenía quien ganara más en la administración pública. Bueno, aquí hay un estúpido en este cuento, ¿eh? Hay un estúpido. Él nos toma por estúpidos a nosotros. Como que ese argumento tan banal puede echar por tierra el hecho cumplido de que no hay salario que alcance para poder vencer la hiperinflación más grave que haya vivido este país nunca antes en toda su historia. No, él se queda en términos nominales. Nunca antes hubo un salario de 1.800 bolívares correspondientes a 180 millones de bolívares fuertes. Nunca antes, así que no se quejen. Por Dios, hay un estúpido en todo este cuento. ¿Quién es? ¿Quién es? El pueblo al que supone Nicolás Maduro